Hoy lo que vamos a hacer son mapas temáticos. La primera decisión que tenemos que tomar es el estilo, la forma en la cual vamos a presentar nuestro mapa, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares se acostumbra pedir los mapas, ¿no? Con esto que es una cosa que le llaman la tira marginal, que es más o menos la tercera parte del espacio, y lo que es propiamente el mapa va en la parte izquierda, ¿no? Entonces, normalmente sucede que este estilo consume buena parte del espacio por esta tira que está en el lado derecho y que por lo mismo nos reduce el espacio de expresión. Si pensamos que es un mapa para colgar en la pared, bueno, no hay ningún problema, pero si se trata, por ejemplo, de una publicación, de una tesis, de un artículo científico, entonces estaríamos desperdiciando un espacio que de por sí va a ser chico en algo que a lo mejor no tiene tanta necesidad de estar, ¿no? Otro estilo que existe, ¿no? Es por ejemplo este, ¿no? Que es propiamente sin tira marginal y que sirve más para este tipo de objetivos, ¿no? Es decir, para publicarse, ya sea en artículos, tesis, capítulos de libro o libros. ¿Por qué? Porque utiliza todo el espacio. Pero ¿cuáles son los elementos básicos que todo mapa temático tiene? Uno es el título, ¿sí? Dos, ¿no? Son los elementos, deberán de tener límites. Por ejemplo, aquí es el caso de México, en donde al norte está Estados Unidos y en el sureste hay otros países que colindan, ¿no? Y aquí en el Océano Pacífico, el Golfo de México, ¿no? Dentro, ¿no? Deberá estar organizado por escalas de color, ¿no? En este caso son 5 colores y tiene un elemento a destacar, que es los municipios donde tiene la más alta tasa de homicidios en México, de 2006 a 2017. Otro elemento básico es la rosa de los vientos, que deberá ubicarse dentro del propio mapa. Otro elemento es esta barra donde nos viene las unidades en las cuales está la medida, en este caso kilómetros. Aquí viene la escala, ¿no? Expresado con 1 es a, por ejemplo, 12.500.000. Otro elemento que debe de tener es la simbología, que es este recuadro que está en el ángulo inferior izquierdo. Y un último elemento que deberá contener, ¿no? Es en los ejes, tanto en el superior como en el izquierdo, deberá de tener los grados que corresponden a este lugar, ¿no? Entonces, estos son los elementos mínimos deseables y en algunos casos obligados que debe tener un mapa temático. Vamos entonces a hacer nuestro mapa temático, que es el mismo que acabamos de ver, pero vamos a verlo paso a paso. Lo primero que hay que hacer es cargar la información. Entonces, en este caso, vamos a necesitar nuestro cartografía de municipios, ¿sí? Que es esta, ¿no? Vamos a necesitar ¿qué? Vamos a necesitar los estados, ¿no? Que dado que los municipios son cerca de 2.500 en todo el país, el estado nos va a permitir ubicar áreas más grandes que son los estados o departamentos, ¿no? Que son estos. Vamos a ubicar, ¿no? También, ¿sí? Los límites, en este caso con un shape de países cercanos, ¿no? Y entonces aquí tenemos, es este, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos, ¿no? Vamos, este es el ARMAP. Aquí en la tabla de contenidos nos vamos a donde está, ¿no? De lista por el orden de dibujo. Y obviamente el de países cercanos deberá estar al último, deberá estar el de estados hasta arriba y el de municipios en medio, ¿no? Vamos a cargar también, ¿sí? La tabla de atributos que fue hecha en otro software, en este caso SPSS, y que está en formato DBF, que es uno de los formatos más amigables con este software de sistemas de información geográfica que es el ARMAP. Entonces cargamos nuestra tabla DBF, ¿no? Entonces el segundo paso es integrar los datos contenidos en este archivo DBF en nuestro shape de municipios. Entonces, para hacerlo,
Le damos con el clic derecho, le decimos join, y entonces inmediatamente y default nos carga la tabla de BF, y solo hay que elegir primero el campo de unión, que en este caso es clave MUN. Inmediatamente nos detecta una segunda clave idéntica en la tabla de BF, y con eso, ¿no?, ya podemos unirlo. Entonces le decimos que nos grabe todos los registros. Y entonces si nos vamos aquí a nuestra tabla de atributos de nuestra tabla, entonces observaremos que aquí tenemos, ¿no?, nuestra tabla que agregó los campos necesarios. En ocasiones suele suceder, ¿sí?, que pareciera que no están los datos, pero sí está la tabla, ¿no? Esto es un fenómeno recurrente en este software, pero no tiene ninguna importancia porque seguramente la información ahí está. Entonces nos vamos aquí, ¿sí?, y entonces ahora sí vamos a darle algunos atributos. Primero, tenemos que hacer transparente nuestra tabla, nuestro shape de estados, y entonces le vamos a decir aquí, le damos clic en el color, que es este como color lila, y le decimos aquí que nos quite el color, le decimos no color, y ahí está, ¿no? Y en el caso de los países cercanos vamos a darle un color diferente, ¿no? Por ejemplo, podemos darle un gris, ¿no?, para que se distinga de los otros elementos, y ahí está, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer nuestro mapa temático, ¿no? Entonces, una vez cargados los datos, ya sea que de origen lo tenga mi archivo shape, o en su defecto que yo pegue la tabla de atributos como lo acabo de hacer, independientemente de ello, yo podría entonces iniciar este proceso. Le damos dos clics en el nombre del shape, donde vamos a hacer nuestro mapa temático, que es la de municipios. Y entonces lo que va a suceder es que nos va a abrir una ventana de diálogo donde nos va a pedir definir cuál es el criterio, ¿no? Y al respecto sí es importante entender varias cosas, ¿no? Nos vamos aquí, ¿no? Tenemos dos variables por las cuales podemos hacer este mapa temático de acuerdo a los datos que nosotros pusimos, ¿no? Uno es una de categorías. ¿Por qué? Porque ahí hay una variable que se denomina, ¿no?, clasificación, y entonces ese criterio es que fue hecho en otro software y fue grabado en formato DBF. Entonces le vamos a decir que cargue todos los valores, y ahí está, y nos dice que hay un elemento que se llama estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5, y hay un valor nulo que seguramente corresponde a un lugar donde no hay datos, ¿no? Entonces le vamos a quitar este, ¿no?, y le vamos a decir que que no hay datos, ¿sí?, le vamos a decir que nos lo ponga de un gris, ¿sí?, y le damos a aceptar. Bueno, entonces ahora vamos a asignarle una escala de color a estos 5 estratos, ¿no?, que están definidos previamente en otro software, ¿no? Y entonces seleccionamos los 5 estratos a representar y volvemos a aplicar la misma escala, que es esta, ¿no? Es una escala de color marrón que va desde un color más claro hasta un color más oscuro, ¿sí? Y entonces le damos a aplicar, y entonces ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, lo que tenemos ya es que nuestro shape de municipios se pintó con esta escala de colores. Pero observarán que, dado que hay municipios muy pequeños, hay aquí en la parte central de México, hay un amontonamiento que son los límites de cada uno de estos pequeños municipios. Entonces lo que hay que hacer pues es quitar esos límites, y con eso seguramente se va a ver de mejor manera, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar, ¿no?, con el clic derecho le vamos a decir aquí, y nos vamos a pedirle que definir las propiedades de todos los símbolos,
y le vamos a decir que nos quite el contorno, el outline, y le decimos que le quite el color, y le decimos aceptar y le decimos aplicar, y listo. Y entonces observarán que fue eliminado, ¿no?, en los límites de todos y cada uno de los municipios, y ya lo único que tenemos son los límites de los estados. Si nosotros quisiéramos agregarle las etiquetas, por ejemplo a los estados, le podemos decir aquí, ¿no?, estados, y entonces ahora sí nos vamos aquí a labels, le decimos que nos ponga las etiquetas y es la variable num_ent, y le decimos aceptar y ahí está, ¿no? Y entonces ahora sí, cada uno de nuestras entidades federativas tiene una etiqueta, ¿no? Este entonces es el caso de una variable que puede ser nominal o que puede ser ordinal, pero que ya contiene cada una de las etiquetas, ¿no? Pero ¿qué sucedería si nosotros quisiéramos hacer un mapa temático a partir de una variable de escala? Bueno, en ese caso es importante conocer ciertos aspectos que el método de clasificación de los sistemas de información geográfica supone y que hay que usar de plena conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos nosotros a cambiar la variable de representación, y ahora lo que vamos a poner, ¿no?, en su lugar, en vez de esta variable que es ordinal, le vamos a poner la otra variable que es de escala, ¿no?, que es la tasa de homicidios. Si yo le digo, pero en este caso le voy a poner que es por cuantiles, ¿sí?, y entonces le digo que es color graduado y le digo que es la tasa de homicidios, y entonces inmediatamente me detecta 5 grupos, ¿sí? Es un error frecuente, ¿sí?, hacer nuestro mapa temático a partir de estos 5 grupos que nos forma de manera automática este software de sistema de información geográfica, y en general todos. ¿Por qué razón? Porque en realidad, si nosotros vemos aquí en la parte superior derecha, aquí nos dice que es el método de Natural Breaks o JENCS. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos métodos? Es decir, yo podría modificar el criterio de clasificación si es que no lo resolví en otro software, como lo habíamos visto en otro video de este mismo canal, ¿no? Entonces, si lo vemos aquí, ¿sí?, vamos a entrar aquí al botón que dice Classify, ¿sí?, y entonces vamos aquí nos dice que es el método de Natural Breaks. Vamos a empezar a ver lo que hace cada uno de ellos. Aquí tenemos el método de intervalos iguales, ahí está. ¿Qué es lo que hace el sistema de información geográfica? Lo que hace es que distribuye la variable, ¿sí?, que va de 0 hasta 3957, lo divide entre el número de grupos que yo quiero, y entonces ahí es donde establece el corte. Es decir, la clasificación es en función de la distribución de la variable. Si yo le doy a aplicar, entonces lo que sucede es esto. Observarán que casi todo el país se me puso en color verde, ¿no? ¿Qué pasa si yo cambio el método de clasificación? Vamos a ver el siguiente método. Nos vamos aquí, ¿no?, al método de cuantiles. Observarán que aquí ya no dividió en función de la distribución de la variable, que es el eje de las X, sino dividió en función de la cantidad de casos, que es el eje de las Y. Es decir, si son casi 2500 casos, entonces es de suponer que al decirle que me corte por el método de cuantiles, entonces cada uno de estos casos va a tener aproximadamente poco menos de 500 casos. Y si le doy OK y si le doy a aplicar, entonces ¿qué es lo que sucede? Me cambia completamente el panorama, ¿de acuerdo? Ahora tengo regiones muy amplias de color rojo y algunas otras de verde. ¿Qué sucede si yo vuelvo a cambiar el criterio de clasificación? En vez de cuantiles, ahora voy a poner intervalos geométricos. Entonces lo que hace es que, si observan el primer corte, ¿sí?, es muy pequeño, y conforme va avanzando los cortes son mucho más amplios, pero
está en función de la distribución de la variable. Es un criterio que privilegia la distribución de la variable, mientras que el anterior, el de cuantiles, privilegia la distribución de los casos. Entonces si le doy OK y aplicar, aquí está, y entonces observarán que ahora ya nos da menos rojos, pero nos da muchos más de color naranja y también una cierta proporción de verdes, ¿no? Ahora voy a cambiar el criterio de clasificación y le voy a poner, ¿no?, el de desviación estándar, ¿no? Todos estos métodos de clasificación normalmente vienen en la mayor parte de los softwares de sistemas de información geográfica. ¿Qué es lo que hace este criterio de clasificación? Bueno, lo que hace es que calcula la media y en función de desviaciones estándar, observarán que aquí nos dicen, aquí hay la posibilidad de cambiar cuántas desviaciones estándar hay que modificar, ¿no? Hay que tener en cuenta para la clasificación. Lo podría yo modificar por una desviación estándar, media desviación estándar, un tercio o un cuarto de desviaciones estándar, y en función de eso será el número de grupos que a mí me forme este método, ¿no? Entonces le voy a decir que me utilice una desviación estándar y este método, ¿no? Este método, al igual que los otros, ¿no?, excepto hecho el de cuantiles, privilegia la distribución de la variable, ¿no? Y entonces le doy así, le doy a aplicar, y ahora lo que sucede es que me da un esquema de colores diferentes. No le voy a aplicar la misma escala de colores, y ahora tengo muy pocos verdes, ¿no?, y tengo muchos amarillos, ¿no? Entonces el problema pues de estos métodos de clasificación que nos da los sistemas de información geográfica es que normalmente la gente lo que usa es el siguiente, el que default trae, ¿no? Utilizan el natural breaks. ¿Qué es lo que hace el natural breaks? Lo que hace el natural breaks es que ahí donde hay saltos en la distribución del índice, ahí es donde corta, suponiendo que esos saltos representan grupos más o menos homogéneos entre sí, y esa es la manera en que divide y clasifica los grupos. Si le doy aquí a aceptar, y entonces observarán que el natural breaks ya solo me da una pequeña proporción de lugares muy rojos, ¿no?, y hay muchos verdes, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Bueno, eso depende más bien del tipo de investigación que uno haga, y que obviamente será definido por el objeto de estudio, ¿no? Entonces, pero en cualquiera de los casos yo debo de tener plena conciencia de cuál es el que estoy usando y la razón por la cual lo estoy usando. Entonces, habíamos dicho en el otro de estos videos, en el método de clasificación de Dallenius y Hodge, es que para cosas de tipo social humano, el método que hay un cierto consenso en que se debe de utilizar es el Dallenius y Hodge. ¿Por qué razón? Porque si observamos este y otros programas de SIG, unos dan en sus criterios de clasificación, dan prioridad a la distribución de la variable, y alguno da prioridad a la distribución del número de casos, y el método de Dallenius y Hodge privilegia las dos cosas simultáneas, y por eso es denominado método de estratificación óptima. Por eso es importante, ¿no?, que para este tipo de problemas no usaría ninguno de los métodos de clasificación que tiene este software, que es el ARMAP, y lo que tendría que hacer es calcular por fuera el método de clasificación de Dallenius y Hodge y agregarlo a mis datos. Entonces, lo que yo voy a usar ahorita, solo para ejemplificar cómo se hace los mapas temáticos, entonces voy a utilizar el de cuantiles, bajo el supuesto de que a mí me gustaría solo privilegiar el número de casos y no la distribución de la variable, ¿no? Entonces le voy a quitar el contorno, ¿sí?, y le digo aquí que me quite el contorno, el outline, le doy OK, le doy a aplicar,
y listo, ¿no? Entonces aquí están, ¿no? Donde cada uno de los colores corresponde a un número más o menos semejante de municipios, poco menos de 500, ¿no? Bajo el supuesto de que yo tengo 5 grupos iguales en la distribución de mi índice, que en este caso son la tasa de homicidios en todo el país, municipio por municipio, ¿no? Entonces, una vez que tengo esto, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es agregar una serie de elementos, los que habíamos al inicio de este video indicado, ¿no? Nos vamos a ir aquí en View, nos vamos a Layout View, y lo primero que tenemos que elegir es el tipo, ¿no?, de salida que necesitamos darlo, ¿no? Entonces, para ello vamos a modificar nuestra salida. Para poder hacerlo, yo necesito tener activado aquí activado en mi barra de herramientas, necesito tener activado la barra de salida, ¿no?, de layout. Y entonces, una vez activado, aquí tenemos un icono, ¿no?, que nos va a permitir cambiar el tipo de layout. Y voy a elegir este de landscape, es decir, en formato horizontal, y le doy a aceptar, y ahí está, ¿no? Entonces, hay dos formas en que yo pudiera trabajar esto, ¿no? Uno, ¿sí?, es, a ver, aquí necesitaría yo acercar, ¿no?, con el zoom, con la herramienta zoom, voy a acercar, ¿no? Y entonces voy a abarcar la mayor cantidad posible de el área, ¿no? Nos vamos aquí al seleccionar elementos. Yo podría poner el título dentro o ponerlo fuera, el título del mapa. Lo voy a elegir por fuera y entonces aquí yo le voy a poner el título, ¿no? Voy a recorrer mi Rosa de los Vientos, ¿sí?, a donde debe ser, o donde quedaría mejor, que es en el ángulo superior derecho, ¿sí? Ahí está. Voy a recorrer mi barra, ¿no? La voy a recorrer aquí abajo y voy a recorrer para la escala aquí, ¿sí? Voy a recorrer para mi simbología acá, ¿sí? Aquí de repente este software hay que seleccionar con mayor tino, porque si no se queda una parte allá, ¿no? Entonces, bueno, yo le pongo aquí el título. Si le doy 2 clics, ahí le pongo, ¿no?, título, ¿sí? Ahí está. Y lo que voy a hacer ahora es que le puedo cambiar el formato de nuestra barra. Le damos 2 clics y entonces nos da aquí, va a abrir una ventana de diálogo donde yo puedo alterar estos aspectos, ¿no? Entonces yo le puedo decir aquí que son kilómetros, ¿sí? Dado que está en inglés, pues solamente lo cambio aquí al español en la etiqueta, ¿sí? Pero yo puedo decirle, no, cambiarle el formato. Yo default trae yo podría utilizar alguno de estos, ¿no? Entonces podría yo utilizar, por ejemplo, ¿no? Me voy otra vez a escala y le cambio la etiqueta. Y entonces le doy a aplicar y ahí está, ¿sí? Y aquí dice, no, que la escala es 1 a 13.604.000. Bueno, lo puedo redondear, ¿no? Y le pongo, ¿no?, 1, ¿sí?, a 301 es a 13 millones, ¿sí?, 600.000. Ahí está. Y le doy a aplicar
y ahí está. Y ahora para nuestra simbología lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿no? Lo voy a desagrupar y voy a quitar los elementos que a lo mejor no son tan necesarios. Lo primero le doy aquí en Graphic Operations, ¿no? En Convert to Graphics, ahí está, y luego le digo que lo desagrupe un group. Y entonces ahora voy a eliminar, por ejemplo, este elemento, tal vez no lo necesito, este tampoco, ¿sí? Y a lo mejor este tampoco, el de países cercanos, y solo me voy a quedar con el título, ¿sí? Y a este le voy a denominar, ¿sí? Le voy a poner, ¿no? Le digo tasas por 100.000, ¿sí? Y ahí está. Lo recorro un poco. Ahí está. Ahora lo voy a seleccionar, ¿sí? Lo voy a seleccionar todos los elementos y los voy a agrupar. Lo selecciono, ahí está, y le doy Group. Ahí está. Si le doy aquí 2 clics, entonces le voy a decir que me agregue un borde de un punto. Le voy a decir que me ponga, ¿sí? 5 puntos, ¿sí? Para que no me lo haga exactamente al ras. Le voy a decir que me lo ponga, ¿no? Por ejemplo, con un fondo gris, y también que ese fondo le dé un margen de 5 puntos. Ahí está, y le damos a aplicar y ahí está, ¿no? Y entonces ya nos da aquí, ¿no? Nuestra simbología en un recuadro con fondo gris diferente, ¿no? Al lo que contiene el mapa, ¿no? Entonces, pero yo le pudiera agregar color, por ejemplo, al océano. Le doy 2 clics aquí en donde dice Layer y le digo que el background, ¿no? Es un azul, ¿no? Puede ser un azul claro, ¿sí? Ahí está, y le doy a aplicar, le digo que sí, le digo aceptar. Ahí está, ¿sí? Y entonces ya tengo aquí varios de los elementos que necesito. Yo podría ahora, ¿sí? Agregar, vamos a agregar la gradícula con el clic izquierdo y nos vamos aquí a Grids. Le decimos New Grid, le decimos que va a ser una gradícula, ¿sí? Y le decimos aquí siguiente, 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 ¿sí? Le damos a aplicar y le damos OK, le decimos OK. Y bueno, aquí nos puso, yo podría alterar la escala, aquí nos puso 4 aquí y 3 acá, y me agregó unas líneas. Bueno, yo podría, ¿no? Modificar esto de manera tal que mi mapa se viera de mejor manera, ¿no? Entonces me voy aquí, le doy 2 clics aquí en Layers y me voy ahora a la opción Propiedades. Y entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar las rayas adentro, es decir, mientras menos elementos contenga una imagen, menos elementos distractivos, será mejor, ¿no? Entonces nos vemos aquí, le decimos que no muestre las líneas, ¿sí? Y aparte, no, nos vamos acá, ¿sí? Y le decimos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los valores verticales? Bueno, pues van a ser el izquierdo, ¿sí? Nada más. Y le vamos a decir que nada más nos muestre las etiquetas, ¿sí? Del lado superior, que es el top, y el left, y le quito el bottom y le quito el right, y le doy a aceptar y le doy a aplicar, ¿sí? Y le doy a aceptar y ahí está, ¿no? Y entonces ya me puso mi gradícula, ¿sí? Con en grados, ¿sí? Deberá estar en grados, y aquí me la puso en formato vertical, ¿no? Y entonces ahora ya solo me resta insertar, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo, ¿no? Un texto, ¿sí? Yo podría ingresarle aquí, ¿no? El título, ¿no? Este es el Golfo de México. Le doy aquí 2 clics.
en este recuadrito y le pongo Golfo de México, que es uno de los límites de México, ¿no? Y insertar texto y entonces podría ya ponerle el del Océano Pacífico, ¿no? Y le doy a aplicar y le doy a aceptar, ¿no? Y entonces ya lo que tenemos aquí es justamente esto, ¿no? Un mapa de la tasa de homicidios en México, ¿no? Donde el título, ¿qué elementos debe contener el título? Primero, lo que es, ¿no? Entonces son homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego el lugar, ¿no? En los municipios de México. Aquí, dado que va a estar muy ancho, le voy a poner aquí en municipios. Le voy a poner un enter en los municipios de México. Y tengo que poner fechas, ¿no? En este caso, ¿sí? Es 2006-2017. Y le doy a aplicar. Y entonces ahí está, ¿no? Yo podría reducir el tamaño de la letra aquí en cambiar símbolos, ¿sí? Dándole clic, 2 clics dentro del título, se activa esta ventana de diálogo y entonces ahora yo le voy a reducir el tamaño de la letra, ¿no? Y le voy a decir aquí, ¿no? Que en vez de 29 le voy a poner que me los ponga 24 y le doy a aplicar y entonces ahora sí tiene una mejor presentación nuestro mapa. Una vez que está hecho esto, entonces lo podemos exportar y entonces nos vamos aquí al menú File y Exportar Mapa, ¿sí? Este es un paso supremamente importante porque dependiendo del objetivo yo necesito modificar. En ocasiones de default este software nos ofrece una menor resolución que se expresa en dpi. Entonces para poder exportar este mapa para una publicación deberá estar al menos en 300 dpi, ¿sí? Yo puedo utilizar el formato JPG, pero el formato JPG simplifica colores. El formato que tiene mejor desempeño sin sacrificar la diversidad de los colores, suponiendo que eso sea un criterio relevante, es el formato TIFF, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues podemos dejarlo así. Si le asignamos título y le damos guardar, nos va a asignar pues un archivo, ¿no? Entonces de esta manera es que nosotros podemos hacer un mapa temático, ¿no? Si es una variable ordinal o variable nominal, simplemente las etiquetas están ahí. Pero si lo que vamos a hacer es un mapa temático con una variable de escala, entonces debemos ser muy cuidadosos en el método de clasificación y particularmente en la serie de elementos que deberá de contener. Título, ¿sí? Deberá de contener los límites, ¿sí? Yo puedo también agregarle, por ejemplo, etiquetas a los países cercanos. Le doy 2 clics aquí y entonces le voy a asignar las etiquetas de los límites para que veamos los países que colindan con México, ¿no? De manera tal que nuestros límites queden correctos, ¿no? Nos vamos aquí a etiquetas y le damos ahí y le damos, seleccionamos aquí, ¿no? Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Y ahí está, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestro mapa temático con los elementos necesarios: título, límites, rosa de los vientos, simbología, nuestra barra y nuestra escala, ¿sí? Y además con gradícula en grados y no hay elementos distractores dentro del propio mapa. Eso sería, en mi opinión, uno de los métodos y estilos que van sobre todo destinados a publicación en libros, en revistas científicas.